no se hacía referencia. Y en las que se hace referencia... Perdón, Gustavo, Sí. perdóname un segundo. Por razones técnicas, te interrumpo simplemente porque algo había mandado mal con la grabación y recién empezamos a grabar ahora. Entonces quiero recordar que le he preguntado al doctor Raúl Gustavo Ferreira acerca de la vinculación entre las constituciones y el estado de pandemia en el que nos encontramos en este momento en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Sí, bueno, Listo. lo que dije, digamos, sintéticamente, es que en los últimos 300 años ha habido por lo menos 3 obras extensamente reconocidas: El diario de la peste, Los novios y la peste, que son obras que hicieron conocer la existencia de la calamidad. Digo, me estoy refiriendo al costado del mundo que uno puede manejar, me estoy refiriendo a textos publicados en francés, en italiano y en inglés. No hago referencia a lenguas que no domino, como lenguas nórdicas o lenguas alemanas, porque no tengo presente el texto. Pero digo, para pensar en esto. Ahora, cuando uno va y mete la cabeza en las constituciones, la mayoría de las constituciones del mundo no dice nada, Ricardo. Hay algunas constituciones, lamentablemente la tengo que citar, la Constitución impuesta chilena, que habla de calamidad pública. Entonces me puse a pensar, creo que la Constitución de Guatemala también habla de calamidad. Pero perdóname, Gustavo, perdón, pero la palabra peste o algún equivalente no aparece. No la encontré, no la encontré. No encontré ni peste, ni ninguna de las que usamos vos y yo, digamos, estado viral, peste o... Y la primera que me pregunté era realmente qué era lo que estábamos atravesando. O sea, todos sabemos que es una peste, todos sabemos que ocasiona un estado de malestar. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza, encontré el campo semántico de la palabra desgracia. Y la palabra desgracia me gusta mucho, porque la palabra desgracia en español, dentro de su envoltorio, puede reunir pena, sufrimiento, dolor y la victimización del ser humano. Y me gusta, más allá de que puede ser entendido como calamidad, como desgracia, pueden jugar como sinónimo, me gusta mucho más lo de desgracia. O sea, lo que estamos padeciendo realmente es una desgracia. O sea, la peste es una desgracia. Es una desgracia en la vida de la humanidad y no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Y claro, y le di una vuelta de tuerca más a todo esto, porque miré la Constitución de la Argentina y la Constitución de la Argentina contempla el estado de excepción solamente para un caso. La Constitución argentina es muy vieja, no es como el resto de las constituciones del mundo, que tienen varias tipologías para el estado de excepción. Hay constituciones que hablan del estado de alarma, del estado de catástrofe, del estado de calamidad pública, el estado del sitio, el toque de queda. La Argentina tiene un solo modelo, que es el estado de sitio, que es el artículo 23. Pero en el caso del estado de sitio, y esto fue lo que me ayudó a pensar mucho más esta cuestión, solamente contempla el caso de conmoción interior o ataque exterior. Entonces me puse a pensar, y como me gusta a mí hacer, me fui bien atrás. Y digo, bueno, imaginemos el mundo el día del Big Bang, el día que lo creó Dios o quien lo haya reemplazado en ese momento. Entonces, desde ese momento yo distingo entre constituyentes naturales y constituyentes artefactuales, naturaleza y sociedad. Entonces llegué a la conclusión que en el caso de la Constitución argentina, el único estado de excepción contemplado es el estado de sitio, que solamente ocurre como consecuencia de 2 hechos sociales: conmoción interior o ataque exterior. Entonces ahí le di una nueva vuelta de tuerca a lo de desgracia, porque dije, ¿qué tipo de desgracia es esta? ¿Esta es una desgracia social o es una desgracia natural? Bueno. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Gustavo? Sí, dale. Porque escucharte a ti
hace, como siempre, pensar en cosas que uno antes no había pensado. Entonces, una de las maravillas de escucharte es que uno piensa en cosas que antes nunca había pensado. La palabra sitio, me imagino que sí lo has pensado, porque eres una persona muy pensante. La palabra sitio, ¿no? O sea, estado de sitio. Esto hace referencia a una concreta situación militar, que es Claro. el asedio. De hecho, yo a las obras que estabas mencionando le agregaría más recientemente, si bien es ficticia, y en cambio las otras que mencionaste no lo son, pero agregaría el ensayo sobre la ceguera de José Sí, Saramago. no, quiero decirlo en voz alta. No tengo problema en confesar lo que no he leído. No lo leí. No lo Qué leí. suerte, qué No lo suerte. leí. Bueno, qué suerte que tienes, Sí, porque lo vas a disfrutar muchísimo y yo ya lo sí, leí y no lo voy a disfrutar. Así que sí. qué suerte, te envidio por no Lo haberlo voy a leer. leído. Te envidio Sí, por no sí. haberlo leído, porque es un libro, dicho sea de paso, todo el mundo tiene que leer el ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la cegueira de José Saramago. Todo el mundo lo tiene que leer porque es imperdible. Pero estoy pensando en otro libro de José Saramago, a História do Cerco de Lisboa, la historia del sitio de Lisboa. El sitio, concretamente, ustedes saben, es aquella situación bélica en la cual un ejército rodea una fortaleza o una ciudad fortificada enemiga y espera hasta que esta ciudad se entregue porque tengan hambre, porque tengan enfermedades, porque tengan sed, porque estén teniendo una situación de suciedad y demás que le haga imposible sobrevivir. Entonces, esta es la idea. El sitio se hace alrededor de una ciudad o de una fortaleza o de un castillo y se espera. Entonces, esto de estado de sitio hace referencia a una situación bélica, ¿no? Me parecía interesante porque no se me había ocurrido antes que el estado de sitio tiene una razón terminológica, ¿no? Sí, sí, estamos sitiados de hecho. Y lo que quería completar era la calidad de esta desgracia, porque me puse a pensar, además, o sea, primero, eh, saber, conocer la naturaleza del sufrimiento. Eh, Freud decía que los seres humanos tenemos tres fuentes de sufrimiento, y solo tres. Una provocada por la naturaleza, otra provocada por el envejecimiento del cuerpo humano y otra provocada por los propios humanos. En cualquier caso, esas tres fuentes son fuentes naturales. Entonces, me puse a ver muy suavemente la ontología de los virus, cosa que se encontraba en mi plan, digamos, de pensamiento, mucho más lejos que las condiciones de habitabilidad en Marte. Porque jamás me iba a preguntar la ontología de los virus. Y bueno, empecé a leer, a consultar, hasta que, sin llegar a una conclusión, dado que los propios epistemólogos en biología y en medicina dudan respecto de si son seres vivos o no seres vivos, lo que está claro es que los virus están en el mundo natural. Y lo que está bastante claro es que los virus vienen desde el mismo momento en que Dios, o quien lo haya sustituido en la configuración de esta cosa que llamamos mundo, están junto con nosotros. Entonces, uniendo con una cosa con la otra, me dije, damas y caballeros, estamos en presencia de una desgracia natural. Este me parece que es el verdadero nombre que habría que aplicarle a esta situación. Una desgracia por lo que tiene de dolor, de aflicción, de sufrimiento y de victimización. Y natural por esto que acabo de explicar, porque no es un hecho social del hombre. Esto es viral.
está bien, el virus no puede existir sin el ser humano, pero los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Entonces, en este sentido, me apropio de todo esto y decir que es una desgracia natural. De la misma manera que al configurar esta tesis, estoy diciendo, por lo menos en la Argentina, que no podría prosperar el estado de sitio porque una desgracia natural no tiene nada que ver ni con una conmoción interior ni con un ataque exterior. Que te quiero decir, Ricardo, que esto me llevó 35 días más o menos. No es algo, yo te confieso a vos, te digo en voz alta, los primeros días yo dudé si no correspondía al estado de sitio, acá o en Colombia. Yo dudaba de todo esto, no había nunca pensado. ¿Pero por qué? Porque los constitucionalistas no habíamos pensado nunca en las pandemias, no habíamos pensado nunca, porque cuando reviso el territorio del derecho constitucional, digamos, a ver, la verdad, no revisé la Constitución de Indonesia, porque no tiene sentido ir a la Constitución de Indonesia o a la Constitución de Corea del Norte. Siempre que hago una recorrida por el derecho constitucional, trato de fijarme primero en nosotros, los sudamericanos, pero luego hago un paseo por países que al existir en la denominación constitucional determinado instituto o categoría, sería fácilmente trasladable. O sea, para nosotros y nosotras, no tendría ningún sentido que la pandemia se encuentre regulado en la Constitución de Vietnam. Sí, está bien, tiene un preciosismo normativo, pero desde el punto de vista de la influencia para brasileños, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, no tendría ningún tipo de sentido. Sí tiene mucho sentido que lo diga la Constitución española, o la Constitución italiana, o la francesa, o la alemana, o la norteamericana. Bueno, nadie se refirió a esto. Y es curioso. Es realmente curioso, porque pandemias han existido. O sea, yo mientras te escuchaba, estaba pensando justamente que las pestes han sido uno de los elementos permanentes que han golpeado a la humanidad, e incluso en épocas bastante recientes, la famosa, hace un siglo, ¿no? La famosa gripe española que se llevó puesto a 500.000 de personas. Entonces, realmente llama la atención. Te hago una pregunta, Gustavo. Una de tus especialidades es la reforma constitucional. Sí. ¿Pensás que cuando esto termine, si es que alguna vez termina, va a haber una necesidad en los países del mundo y de la región nuestra especialmente de reformar las constituciones para incorporar el supuesto de una peste, de una desgracia natural entre... Sí. Creo que lo van a hacer. ¿Hay colombianos acá, no? Sí. Hay colombianos. Bueno, donde seguramente lo van a hacer va a ser en Colombia y en Brasil. Brasil tiene más de 100 reformas desde 1988 y Colombia tiene más de 40 desde 1991. Brasileños y colombianos lo van a hacer. Esto se va a regular. Esto va a ser motivo de regulación constitucional, Ricardo. No tengas la menor duda. Y lo vamos a estudiar nosotros en los cursos de doctorado. Esto es lo que viene. Esto es, uno diría en latín constitutione ferenda, pero me parece que ya es constitutione lata, porque ya estamos discutiendo de esto. ¿Por qué? Porque cada país, cada estado ha tomado la decisión más o menos como podía y la ha ido acompañando, pero todos sabemos que las herramientas que estamos tomando no son todo lo suficiente que nosotros desearíamos, porque no está contemplado en las constituciones. No está contemplado, nadie lo vio esto. A nadie se le ocurrió. Quizá pueda ser, Ricardo, una explicación, vos que sos historiador, pueda ser porque sacando la Constitución de la Argentina, todas las constituciones sudamericanas han sido hechas por personas que no sufrieron pestes. O sea, habría que retrotraerse, o sea, las personas que hicieron la Constitución colombiana en el 91, la que hicieron la Constitución brasileña en el 88, la que hicieron la Constitución boliviana, la ecuatoriana, son básicamente personas que nacieron después de 1940. Claro. O sea, todas las constituciones, es más, sacando la Constitución argentina y la Constitución mexicana, todas las constituciones latinoamericanas han sido hechas por personas nacidas después de 1935-1940.
Claro. Qué Ahora, importante. llama la atención después de la gripe española que no se haya incorporado, sobre todo en los países que tuvieron, como España, Francia, Estados Unidos, Italia, que no se haya incorporado el tema de la peste en los textos constitucionales, porque No, fue... no, sí, es verdaderamente, verdaderamente increíble. Mira qué linda la que tengo, la, la francesa. Ah, Es una chiquitita, es muy linda esta. No, 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 por eso te digo, la tengo cerca, la francesa, la italiana, la colombiana, pero claramente esto va a ser a usted objeto de siempre le regulación. han gustado las francesas. Sí, la francesa sí, sobre todo, sí. Eh, eh, pero va a ser objeto de regulación. Y yo creo que dentro de poco, Brasil siempre es pionero en todo esto. Dentro de poco van a presentar un proyecto de reforma. Vos sabés que esto que estás comentando, yo es la primera vez que lo escucho comentar. Ah, Eh, Creo que en general nadie se ha dado cuenta de que el tema de las pestes no está tratado en las constituciones. Creo que esta reunión contigo va a generar que más de uno de quienes están escuchándote se ponga a escribir algo, porque evidentemente es un vacío, ¿no? De no tener esto. Y te hago una pregunta, el no tener este supuesto en las constituciones, a tu juicio, ¿abre la posibilidad aumenta la posibilidad de que los gobiernos avancen sobre los derechos constitucionales de y los sí, ciudadanos? claramente. Y sí, claramente, porque mira, todo derecho constitucional tiene un núcleo y una periferia. En teoría constitucional se está muy de acuerdo en que la suspensión de un derecho constitucional afecta el núcleo del derecho, mientras que la limitación solamente puede afectar la periferia de un derecho. ¿Me explico? En la medida que esta desgracia natural no tenga una regia reglamentación en las constituciones, no alcanzamos a comprender detalladamente si la regulación del Poder Ejecutivo es una suspensión o implica una limitación del derecho. Todos creemos que es una limitación del derecho constitucional. Queremos creer que es una limitación del derecho constitucional. Pero algunos dicen, no, mira, mi derecho está completamente desconfigurado y se produce una suspensión. ¿Cuándo, para tener en cuenta, la suspensión del derecho constitucional en la teoría constitucional solamente puede ser producto del estado de excepción más duro y rígido. Por eso los países más modernos, por ejemplo Colombia, que es la que tengo presente, o Ecuador, tienen diferentes instancias dentro de los estados de excepción, porque son constituciones modernas y tienen diferentes reglamentaciones. Entonces, en esas diferentes reglamentaciones van atacando de manera distinta la periferia del derecho hasta eventualmente llegar al núcleo del derecho. Nosotros en Argentina, como la Constitución es del siglo XIX, tenemos solamente el modelo del 23 que dice, declarado el estado de sitio, nuestro estado de excepción, se suspenden los derechos constitucionales. Entiendo perfectamente. Pero si esta situación, Sí. no, si esta situación se va a mantener por 6 meses más, por 12 meses más, por 18 meses más, evidentemente esto va a necesitar una reglamentación en las constituciones. Yo, a ver, lo que quiero decir esto al foro, y gracias por haberme invitado, ¿no? Es algo que detecté, que descubrí, y que yo no lo voy a seguir, porque tengo otras líneas de investigación, no me voy a colgar con esto. Pero colgar quiere decir no lo voy a, pero me parece muy interesante para otro que quiera hacer el comparatismo. Te hago una pregunta. Isabela, que es nuestra compañera que está enfermita y está siguiéndonos desde el hospital, por eso no puso imagen, me pregunta por el chat, porque ella no puede hablar porque está con oxígeno, me pregunta si a tu juicio, ¿cuál sería o cuáles serían las razones por las cuales las pestes, a pesar de ser tan contundentes y tan
omnipresentes en la historia humana fueron ignoradas en las constituciones. Por esto que decías de la época en la que nacieron los constituyentes. En primer lugar, mi saludo a ella y mi reconocimiento por su participación. No sé, estoy sorprendido porque las constituciones en el mundo se han dedicado a hablar hasta de los cuerpos celestes prácticamente. O sea, han hablado básicamente de todos. Tengan en cuenta ustedes que las constituciones latinoamericanas, por ejemplo, si hay que ponerlas adentro de un libro, sería un libro de 2000 páginas. 2000 páginas. 2000 páginas es algo así como 1.000.000 de palabras. O sea, ¿por qué los latinoamericanos escribimos 1.000.000 de palabras y no calzamos? Está bien, los guatemaltecos pusieron calamidad, los pinochetistas hablaron también, no sé, de desastre público, pero básicamente no existe. Y tampoco esta disquisición, porque yo en realidad, lo que les estoy planteando a ustedes, yo les estoy diciendo, miren, esto para mí se llama desgracia natural. Si ustedes lo quieren llamar calamidad, generen los argumentos y lo discutimos. A mí me gusta mucho desgracia natural. Por todo lo que tiene de desgracia en contra de la palabra gracia, ¿no? Porque el antónimo, desgracia, tiene un antónimo fortísimo, que tiene una notabilísima implicancia religiosa, que es el estado de gracia. Por eso, calamidad no tiene ese antónimo. Porque en realidad, este estado de desgracia, esta circunstancia, desgracia natural, es la que nos provoca el malestar. El malestar, contrario al bienestar, es la consecuencia de la desgracia. La verdad, como siempre, muy, muy profundo. Estaba pensando recién cuando hablábamos de las pestes en general en nuestra región. Bueno, nosotros hemos tenido la desgracia natural más grande de toda la historia argentina, ha sido la fiebre amarilla, en 1871, que, bueno, para aquellos de ustedes que conocen Buenos Aires, cambió la forma de Buenos Aires. O sea, hasta la fiebre amarilla, el barrio noble de Buenos Aires, el barrio de la gente de la clase alta, era el sur de Buenos Aires. Y después de la fiebre amarilla pasó a ser el norte, porque la gente de la clase alta abandonó el sur de Buenos Aires y se retiró a sus campos, y cuando volvió se instaló en el norte. Ahora, en el caso de Colombia, uno no puede dejar de pensar, los dos somos, Gustavo, grandes admiradores de García Márquez, y uno no puede pensar en el cólera, ¿no? No, claro, García Márquez hizo famoso al cólera con una de las novelas, yo creo, más dulces que se han escrito en la historia de la literatura, ¿no? El amor en los tiempos del cólera, que creo que es una de las novelas más dulces que existen y que justamente está enmarcada en uno de los periodos de fuerte cólera que tuvo toda una región de Colombia. Pero bueno, Brasil ha tenido muchos periodos y muchos lugares donde ha habido pestes muy fuertes, de manera que los hemos tenido en general. Antes que el doctor Ferreira se tenga que ir, quisiera que ustedes también aprovechen y si quieren hacerle alguna pregunta, levanten la mano y les abro el micrófono para que le pregunten al doctor Ferreira lo que quieran preguntar. Aprovechenlo antes que se vaya. Muy bien. Amelia, te escuchamos, Amelia. Qué gusto verlo, doctor Ferreira. ¿Cómo le va? Bastante, me agrada verlo. Bien, doctor. Yo diría que después de esta pandemia habría que actualizar no solamente las constituciones, hay que actualizar todo, hasta el pensamiento, hasta la historia, porque hay muchas cosas que esta pandemia
se han demostrado jurídicamente, a pesar de estar vigentes desde hace mucho tiempo, ya se ven como muy antiguos, como muy que ya no se pueden aplicar a la sociedad nueva, ni a los nuevos estados, ni a las nuevas cuestiones sociales, absolutamente a nada, y mucho menos a estos fenómenos que ocurren así. Hacia el futuro los problemas futuros van a ser mucho más grandes. Amelia, van a ser Amelia, perdón, territoriales y extraplanetarios. Perdón, Amelia, una cosita, no te enojes, pero aprovechémoslo al doctor Ferreira porque nosotros podemos seguir hablando después. Entonces aprovechemos para hacerle las preguntas, no para hablar nosotros. Bueno, la pregunta sería, doctor, ¿hasta qué punto podemos nosotros hacer un cambio de constitución o una actualización de la constitución sin convertirla en una especie de dictadura? Porque es que lo que está sucediendo en estos momentos en todos los países son decisiones dictatoriales para poder controlar a la población. O sea, ¿cómo hacemos para conservar y respetar los derechos fundamentales y todo lo que está en la Constitución para actualizarla y sacarla nuevamente o actualizarla? No sé, se me torna muy difícil. Ha sido aprovechada por los gobiernos para volverse unos dictadores. Gracias, Amelia. Gustavo. Sí, una de las preguntas más difíciles que siempre debe contestar la teoría constitucional es cuándo se afecta el núcleo del derecho fundamental y cuándo se afecta la periferia. Cuándo estamos en presencia de una suspensión o aniquilamiento del derecho y cuándo estamos en presencia de una mera limitación o una restricción. Esto, que resulta bastante sencillo en un curso de teoría del derecho, en la práctica, que es el laboratorio cotidiano de la vida nuestra como sudamericanos, es bastante difícil. Advierto que en varios países de América Latina, inclusive la Argentina, varias situaciones se estarían desmadrando y dando lugar a la suspensión o aniquilamiento transitorio de determinado derecho fundamental. Es una enorme preocupación, pero esta enorme preocupación es porque estamos en presencia, no la quise usar la palabra, pero la voy a usar ahora, estamos en presencia de una seria laguna del derecho constitucional, repito, una seria laguna del derecho constitucional que no dejo de preguntarme por qué con tantas constituciones, con tantas categorías jurídicas en nuestras constituciones, ¿cómo puede ser que no hayamos pensado en reglamentar esta situación? Que no, o sea, me decía un distinguidísimo colega erudito, Andrés Pérez Velasco, lo voy a citar porque la idea es de él. Todas las constituciones de América Latina, en los preámbulos, o la enorme mayoría, invocamos a Dios. Todas lo invocamos a Dios, pero a nadie se le ocurrió pensar en las desgracias. Entonces Andrés me decía, si esta no será la furia de Dios. Y sí, ya que lo invocamos, ¿por qué no también echarle la culpa? Igual este confinamiento va a tener, yo pienso que los brasileños van a ser los primeros, van a ser los pioneros en presentar un proyecto de enmienda constitucional, pero ahora digo, en la semana que viene, en el próximo mes, va a aparecer un proyecto con total seguridad en Brasil. No tengo dudas que va a ser Brasil el primero. Además, el proceso chileno que está en ciernes, ¿no? Sí, claro, me imagino que el proceso chileno va a incorporar ahora algo con esto, porque sería ridículo que no lo hiciera. Yo pienso igual que Amelia en el sentido de que todo va a cambiar, porque ahora no se puede. Me hacía pensar mucho en lo que dijo Theodor Adorno cuando dijo, ¿será posible hacer poesía después de Auschwitz? ¿No? Es posible, pero toda poesía tiene que recordar a Auschwitz. Yo creo que se va a poder seguir haciendo derecho después de esto, pero todo lo que se haga va a tener que recordar esto. Sí. Me parece que ahora sí todas las constituciones del mundo van a mencionar la pandemia. Fabiano, querido, te paso la palabra. Adelante. Boa tarde, professor Raul. ¿Cómo le va? Bem. Assistindo suas aulas no doutorado,
e o senhor disse, apesar de ser da turma de penal, que uma Constituição não precisa ter muitas palavras, mas somente as palavras corretas, né? Poucas e corretas. Nós trilhamos sempre o caminho que o direito é uma essência social. Se ficarmos inchando também a Constituição, colocando mais uma palavra, os pensadores não estamos, mais uma vez, no direito positivado e deixando a essência de analisar como uma sociedade, um direito social, com uma questão nova, e temos que sempre codificar ou colocar nas constituições? A mí me parece que es absolutamente necesario codificar esta situación, este flagelo en las constituciones, porque como recién Amelia, hay muchos lugares de América Latina donde esta situación se está desbordando. Hay congresos que no funcionan. Por ejemplo, en la Argentina no funciona el Congreso. O sea, el Poder Judicial está paralizado y el Congreso está paralizado. Entonces, salvo que pensemos que los presidentes son dioses, ¿quién controla a los presidentes en medio de una pandemia? Entonces digo, todo esto tiene que ser, como decía recién Ricardo, esto es un antes y un después, por lo menos a nosotros como generación, nos va a marcar de una manera impresionante. Yo no sé si las generaciones de acá 20, 30 años, pero a nosotros nos va a marcar y nos implica tanto a nosotros que nos obliga a redefinir, como señalaba Ricardo, la estructura del derecho, la misión del derecho y el horizonte de proyección del derecho. Porque sabemos que con el derecho que teníamos hasta hoy no nos alcanza. No habíamos pensado en esto. Esto es una laguna. O sea, Kelsen, que fue el primero que dijo que el derecho no tenía lagunas, que es uno de los juristas que más admiro, lo escribió durante el siglo XX, evidentemente hay una laguna enorme y nos estamos ahogando todos en esta laguna. Porque no hay normas para aplicar. Estamos inventando, trayendo de acá, de acá, de acá, y todos sabemos que lo que están haciendo nuestros presidentes se están extralimitando. Porque no hay contenciones. Y yo coincido mucho con vos y compartimos, creo, la sensación de, yo no sé si llegar a llamarlo miedo, aunque creo que hay bastante de miedo, ¿no? Pero por lo menos de gran asombro, he leído con estupor en el diario de hoy que en la provincia argentina de Tierra del Fuego se está por implementar la obligatoriedad de que las personas tengan una aplicación en el teléfono celular para que el gobierno de la provincia pueda controlar sus salidas. Yo no sé si habías leído esto, Gustavo. Mira, no me sorprende porque escribí una carta de lectores a La Nación, que como corresponde La Nación no me la publicó, a propósito de esto. Esto ya me la veía venir, y la carta de lectores la mandé hará cosa de una semana. La estoy buscando a ver si la encuentro para compartirla con ustedes. Igual la idea la tengo en la cabeza, ¿viste? Yo lo que te ofrezco, por supuesto, es, si te interesa, que la haga pública a través de mis redes de mailing, que llegan a bastante gente, pero porque a mí realmente me dejó absolutamente impresionado esto de que en una provincia argentina, es una provincia que tiene poca población, es una provincia de un tamaño bastante grande, un país europeo podría entrar en la provincia de Tierra del Fuego, es la provincia insular argentina, es totalmente isla o islas, y es una provincia con bastante desarrollo tecnológico. Y entonces, como el gobierno nacional ha dispuesto que se pueda salir a pasear, a caminar y demás 1 hora por día, el gobierno de la provincia estaría implementando una aplicación obligatoria en el celular para que las personas pudieran ser controladas
en el tiempo y a dónde salen, porque además, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, las personas no se pueden alejar más de 500 metros de su casa. Ricardo, mira, te acabo de pasar el documento, y si me permitís lo leo porque es muy corto. Sí, por favor. El texto es muy cortito, se llama Libertad y Vigilancia Digital. La peste coloca a prueba todos los sistemas, incluso los jurídicos. Varios países asiáticos, para combatir la pandemia, apelan a la vigilancia digital. La libertad individual se sometería a determinado bien colectivo. Ejemplo, captura de datos de los individuos por una aplicación en sus teléfonos móviles. La privacidad, incluso el cuerpo humano, poseería un significado obediente a determinadas pautas de soberanía estatal. La abrumadora mayoría de los sistemas europeos y latinoamericanos tienen una constitución nutrida y orientada por la democracia como tierra prometida, naturalmente con provocadoras asimetrías entre sí, pero también diferencia con los modelos asiáticos. Sin embargo, en las letras constitucionales sudamericanas, la libertad individual, incluido el cuerpo humano, es el bien más valioso, luego de la vida digna. La esfera privada del individuo no se debe corromper. Cualquier insinuación de captura de datos para vigilar a la persona derrotaría a su libertad, elemento atomístico de la comunidad. En la Argentina, protegida por el maravilloso artículo 19, escrito en 1853, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Fin. Eso es lo que lo escribí la semana pasada. Buenísimo, porque la verdad es que uno se pone un poco preocupado, sobre todo cuando estábamos debatiendo, incluso creo que con algunos de ustedes, el año pasado, yo no sé si te pasa, si te sucede, Gustavo, pero el año pasado me parece que fue en la época del Tyrannosaurus Rex y... sí, sí. El año pasado me parece que fue el Jurásico. Sí, el ciclo, sí. Sí, hace 5.000 años. El año pasado debatíamos incluso con una alumna del máster brasileña que nos preguntaba a todos si aceptaríamos, algunos se van a acordar porque teníamos un debate sobre esto en Girona el año pasado en septiembre, que decían si uno aceptaría o no aceptaría que le implantasen un chip con datos médicos y demás, y con la posibilidad de seguimiento de dónde uno se encuentra, por si lo secuestran, por si desaparece o cualquier cosa así. Y la mayoría de nosotros dijimos que no nos colocaríamos un chip, que preferimos que no nos encuentren si nos secuestran y cosas así, pero no queríamos tener un chip encima. La cuestión es, con el miedo este que tenemos ahora, la paranoia que tenemos ahora con relación a la peste que estamos viviendo, estamos dispuestos a aceptar muchas cosas que en condiciones normales no hubiéramos aceptado. Absolutamente. Gustavo y yo vivimos a pocas cuadras de distancia. En condiciones normales, por ejemplo, hace muy poco tiempo, antes de irme a Girona, tomé mi bicicleta y me fui hasta la casa de Gustavo en bicicleta para buscar una cosa. Tardé 10 minutos en llegar a casa de Gustavo en bicicleta. En este momento, teóricamente, si yo fuera en bicicleta a casa de Gustavo, me puede parar la policía y eventualmente iniciarme una causa penal. Hemos aceptado esto. Esto es un disparate total y absoluto. El presidente de la República no tiene autoridad, a mi juicio, como para esto. Sin embargo, todos lo hemos aceptado. Todos lo hemos aceptado. Hemos aceptado que se cierren las fronteras del país,
que los argentinos que no han conseguido venir aquí antes de que se cierren las fronteras, en muchos casos no han podido volver, lo hemos aceptado. Que no nos podemos ir de Argentina. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me asusta terriblemente que Argentina haya prohibido la venta de pasajes al exterior hasta el mes de septiembre. Sí, septiembre como poco. Pero Sí. La resolución ha dicho que hasta el 1 de septiembre no podemos salir de Argentina. Por vía aérea. Bueno, por eso lo que te estoy diciendo yo, que a mí me preocupa que todo esto sea por meros decretos del presidente. O sea, y quiero aclararles a ustedes que tanto Gustavo como yo, en muchos otros aspectos, tenemos mucha empatía con el presidente de la República. Y que seguramente tanto Gustavo como yo, no sé Gustavo, pero yo por lo menos, prefiero 1.000.000 de veces que quien esté gestionando esta crisis sea el presidente Fernández y no el anterior presidente que teníamos. No, bueno, sí, ni hablar, sí. Porque solo pensar en el presidente Macri gestionando esta crisis me da un dolor de intestino grueso insoportable. La cuestión es, apoyamos las medidas. Gustavo también, sin duda, es que apoya estas medidas en el sentido ético de apoyarlas. Pero yo cuando sentí en aquellos primeros días, Gustavo, yo acababa de regresar de España cuando empezó la cuarentena obligatoria y sentía los helicópteros pasándome todo el tiempo por arriba de mi casa, la sensación de película distópica era muy fuerte, de decir, a ver, ¿cuándo entregué yo estos derechos? ¿Cuándo entregué mi derecho de circular por el territorio nacional? Entonces, ustedes recordarán que en su momento, algunos de ustedes que han tenido la desgracia de ser alumnos míos en estas cosas, hemos hablado de aquella situación que se produjo a finales del Imperio Romano de Occidente, cuando la gente estaba aterrorizada, tenía muchísimo miedo por las bandas que andaban y los grupos germanos que andaban saqueando y demás, y entonces fueron y buscaron a terratenientes poderosos que les podían dar protección y les entregaron su libertad. Dijeron, bueno, no podemos ser esclavos porque el derecho romano no nos lo permite, porque somos ciudadanos romanos, pero entregamos nuestra libertad para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Con lo cual va a ir naciendo la situación de servidumbre de la tierra o de la gleba que va a regir en los siglos siguientes. La gente cuando tiene miedo hace cualquier cosa. Uno cuando tiene miedo está dispuesto a entregar lo que le es más precioso, a entregar sus bienes, a entregar su libertad, a entregar todo. En este momento hay un estado de paranoia general en el mundo, hay un estado de miedo, y esto me preocupa, Gustavo. Sí, completa. Y que no pasa que, bueno, Spinoza, el filósofo Baruch Spinoza, decía que los seres humanos estamos compuestos de miedo y esperanza en diferentes cantidades. Hoy pareciera que el miedo supera la esperanza. Así es. Cuando en realidad la esperanza es vital para que podamos imaginar un futuro. Te he mandado a tu dirección de WhatsApp, fíjate, te mandé 2 documentos muy, muy cortitos. Uno de media carilla, el que está vinculado con la libertad y vigilancia digital. Y el otro, no de media carilla, sino de una carilla entera, la concepción de la desgracia natural. ¿Me autorizás a compartirlos con el grupo? Sí, sí, con todo gusto, con todo gusto. Excelente. Sí, sí, bueno, entonces yo les voy a estar mandando estos 2 documentos que el doctor Ferreira tan generosamente nos comparte. Se los voy a estar mandando durante estos días, así ustedes los pueden leer como complemento. Tenemos espacio para una última breve pregunta, si quieren hacerla al doctor Ferreira,
y después lo vamos a saludar, si él se quiere quedar, se queda, con todo gusto, y luego vamos a hablar nosotros de cosas antes que tenga que cerrar, porque yo tengo clase, yo a las 6 de la tarde tengo clase como alumno, en un curso que estoy tomando de la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre filosofía judía medieval. Estamos trabajando con Maimónides ahora. Qué interesante. Mira, Gustavo, es un placer para el intelecto. Desgraciadamente el profesor que tengo es malísimo, pero el poder trabajar de vuelta como alumno con la lectura de Maimónides es realmente, te digo, un privilegio. Así que bueno, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Mano alzada. Si alguien quiere, levanten la mano físicamente. Yo los veo desde acá, a todas y a todos. No veo preguntas, no veo manos alzadas. Bueno, Gustavo, mil gracias por habernos acompañado. La verdad es que nos has dejado pensando y nos has enseñado muchas cosas. No, ustedes también, la verdad que me permitieron compartir estas ideas, siempre me gusta introducirlas y bueno, conversarlas en voz alta y con voz propia es lo que más me interesa. Te agradezco a vos y a todos los participantes la posibilidad de estar este rato con ustedes hoy a la tarde. Gracias. De haber podido entrar a la casa de ellos. No, bueno, es tu casa, ¿no? Bueno. Es tu casa, por supuesto, y te esperamos. Ojalá que puedas venir otras veces. Sí, nos vamos a encontrar. Por ahí podemos volver a conversar esto de desgracia natural, que me interesa mucho, porque... Espera, volvé a hablar porque se había silenciado tu micrófono. Decía que lo de desgracia natural tiene condiciones epistémicas y cualidades lingüísticas muy interesantes para discutir. Incluso en portugués, no sé cómo se dice en portugués, ¿cómo se dice igual en portugués? Desgracia natural sería igual. Desgracia, en lugar de desgracia es desgracia. A mí me gusta mucho, le di vuelta a la palabra, me gusta mucho desgracia, por lo que tiene de religioso. Claro. Y lo que digo de religioso, lo digo yo que no soy religioso, en el sentido, digamos, de un culto, sino de una religiosidad, sí, con lo que siente cada una de las culturas y la precisión con las palabras. Claro. Sí, me consta que no sos exactamente religioso, pero me parece que sí sos creyente. Soy creyente, sí. Me parece que sí sos creyente. En la tierra prometida. Además estoy absolutamente convencido a lo largo de los años de que Dios tiene bastante preferencia por los no religiosos frente a los religiosos. Calculo que Dios a esta altura del partido está podrido de los religiosos. Ojalá. Lo último que Dios quiere ver es una persona religiosa. Creo a esta altura del partido. Gracias, Gustavo. Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Y nos mantenemos en contacto. Buenas tardes, gracias. Nos vemos. Buenas tardes.